noches, iniciamos SAT siempre al 10. Buenas noches, Fede Lamas, ¿cómo va? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Bien? Bien, Manu empachado de fútbol. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Cómo nos escuchamos, Manu? Y nos escuchamos primero por el canal de YouTube del Destape Deporte, que es el más importante, porque necesitamos que se suscriban, que le den me gusta, así seguimos creciendo, que no es el canal habitual de la radio, sino que es otro distinto. Y estaría buenísimo que se suban ahí a seguirnos, a suscribirse. Canal 20 de Telecentro, 24/6 de la TDA y por supuesto la radio y la app de la radio. Qué juguete extraordinaria que es la pelota, ¿no? Qué juguete maravilloso. Acabamos, no sé, supongo yo que muchos de los oyentes, los que nos ven también por la pantalla, lo que sea, habrán visto algo del Racing 3, River 2, definido en el último momento, con unas situaciones de cambiante. ¿Viste cuando dices, che, esto es el fútbol, es excepcional, este sube y baja permanente de emoción, estas situaciones donde, ¿qué hace la magia del fútbol? Lo impredecible, ¿no? Porque realmente parecía Racing el ganador primero puesto del partido. Cuando River se pone 2-1, golazo el 2-1 de Juanfer Quintero, golazo de Quintero. Bueno, cuando se pone River, realmente yo creí que ya el partido estaba en manos de River. Y lo define Racing en el último segundo, antes del tiempo extra, queda el 3-2 para Racing. Unos minutos antes había concluido. No, en realidad, cuando empezó el partido de Racing-River, estaba terminando el otro duelo, que claro, no tenía ni esa calidad, distaba de tener esa calidad, era aburridísimo en un sentido, y a su vez tenía la emoción inevitable de cierto horror que tiene el fútbol a veces, que vos ves, estos tipos están dejando la vida en la cancha, aun cuando no aciertan 3 pases por momentos. Sí, se estaban cagando para... Estaban dejando literalmente la vida en la cancha. Y hasta el equipo, y el equipo del presidente de la AFA, Barracas, había tenido su segunda expulsión en no sé cuánto tiempo. Sí. Con el presidente de la AFA en cancha. Con el presidente de la AFA en cancha, en su estadio, en ese estadio que lleva su nombre. Y Riestra, otro equipo protegido de la casa, estaba jugando mejor. Realmente Riestra merecía el triunfo y tenía uno más. Es que hay ciertas cosas de Riestra que son merecedoras de cosas. Juega bien, es un equipo bien trabajado y es muy bueno en las pelotas paradas, tiene sus cosas buenas. Si no estarían los playoffs. No es solo el arbitraje que a veces te ha ayudado. Bueno, ¿y qué pasó en el último minuto del tiempo extra? Antes de ir a los penales, entra un pibe de Barraca que hizo una jugada maradoniana, una jugada a lo Messi. Y define Blandi, que hace cuánto que no hacía un gol Blandi. Nicolás Blandi hacía, pero llevaba creo que 2 años más o menos, y no estoy exagerando, sin hacer un gol. Y entró Blandi, con sus 30 y largos ya, claro, y empujó una pelota que creo que igual entraba antes por el pie de Porra. La jugada del pie de Porra fue una jugada maravillosa. Entonces, todo eso es el fútbol. Y uno ve el presidente, yo dije, ¿quién creó Barraca? El que hoy es presidente de la AFA. Y lo veo a Riestra y veo a un penalista de los más famosos en la justicia argentina. Y lo veo a River, y en River estaba un banquero prestigioso y ahora hay otro presidente nuevo con su juventud y con una cantidad de marcas detrás que apoyan esa marca enorme llamada River Plate. En Racing, ¿quién era el que presidía Racing antes? Un hotelero poderoso presidía. Sí. Y ahora uno de los jugadores más prestigiosos argentinos que ha tenido su historia en el fútbol europeo, hablo de Diego Milito, detrás de exministros, detrás de mucha gente de distintos colores políticos manejando hoy a Racing. Entonces el juguete atrae no solo a los hinchas. El juguete atrae esencialmente al poder económico, al poder político, al poder social. Ese juguete atrae mucho. Podés hacer negocios, podés tener votos. ¿Cuántas cosas creás a partir de un gol, a partir de un club de fútbol? Creás muchas cosas. Bueno, ese juguete se lo han apoderado desde hace tiempo, nos han robado el fútbol. Me acuerdo, es un libro que escribió hace ya como 30 años, si no exagero, un señor llamado David Yallop, inglés. Nos están robando algo así escribió Ángel Capa, el último libro de Ángel Capa también se llama con un título parecido. Entonces esa calidad del juguete, esa atracción del juguete atrae a toda esta gente. Es esa misma pelota que provoca todo ese poder. ¿Y qué genera el poder? Una vez un personaje
no de los más agradables de la historia política argentina, llamado Yabrán, ¿lo recuerdan? Sí, Alfredo. El hombre del correo, el hombre que en el menemismo creció, tenía un imperio económico. Bueno, Yabrán le preguntó al diario Clarín, ¿qué es el poder?, le preguntaron. Y él dijo impunidad. El poder es impunidad. Me pareció una gran definición de qué es el poder. Bueno, ¿qué sintió la AFA en estas últimas horas? Tal vez lo sintió desde que se ganó el Mundial de Qatar. Es obvio que esa sensación estaba allí. Pero con el poder te vas endulzando. Te vas endulzando. Y la verdad que si ya analizamos los playoffs que se siguen jugando, porque Unión Gimnasia están jugando en este momento, si analizamos los playoffs, lo que sucedió adentro, lo que está sucediendo adentro de la cancha, salvo tal vez en la derrota de San Lorenzo, donde sí ahí tenemos alguna polémica, la verdad que en lo demás hubo actos de justicia. ¿Cómo es que el equipo del poder, el equipo protegido, el equipo al que le dimos un título insólito, ese título, el equipo de Di María, el equipo al que le dábamos todo, el equipo que fue a ver, cuyo debut fue a ver el presidente mismo de la AFA, ese equipo perdió. Y perdió contra el enemigo de la AFA. Perdió contra Estudiantes. Entonces, dentro de la cancha, no solo hay emoción tremenda como la que acaba de suceder en el estadio de Racing, en el Racing River. No solo hay batalla épica como la de Barracas y Riestra. No solo hay todo eso que decimos. También hay otros juegos. Otros juegos de poder. Y en esos juegos de poder, dentro de la cancha, la AFA en estos playoffs no se estaba portando mal. Los arbitrajes tenían un nivel que veníamos de 6 para arriba, si querés. 7 inclusive en algunos casos, 8 en otros, si querés inclusive. Hasta en el partido que en la primera final por el segundo ascenso, jugada en Río Cuarto, Estudiantes le ganó 2-0 a Madryn, y le ganó bien en un partido normal. Claro, en Río Cuarto te dicen espera la vuelta, en Madryn. Bueno, esperemos la vuelta. A veces el género de la especulación a mí confieso que me cansa, el género del que los periodistas somos muy adeptos, el género de la especulación. Ahora va a pasar esto, ahora va a pasar aquello. Claro. Y después muchas de esas cosas son tormentas que predecimos que no ¿Sabes qué pasa? Es que se ha generado un contexto alrededor de estas cosas que son, digamos, opacas, ¿no? Por ponerle algún calificativo, que hasta cualquier equivocación empieza a tener un cuestionamiento alrededor de, bueno, ¿y esto fue una equivocación? O sea que yo creo que lo agravó la AFA en estas horas con estas últimas decisiones. Pero no solamente eso, sino hay algo que para mí es clave y acompaño esto que decís, que es, nosotros tenemos un campeonato. El campeonato tiene ciertas reglas. En medio de las reglas, en medio del campeonato, vos decidís modificar esas reglas. No por primera vez. Además. No por primera vez, y hacer, entre otras cosas, que los descensos se anulen hace un tiempo. Después, ofrecerle el campeonato a otra persona. Ofrecer un campeonato, proclamar un campeón. Vos sabés que te concedo todo eso, pero todo eso, si querés, es pasado. Yo hablo de las últimas 48 horas. Exacto. O no, 72 horas. 72 horas. Cuando le dan el título Central. Sí. Cuando ya, o sea, quiero ser generoso y olvidar el pasado. Ok. ¿No? Cuando yo digo, te tiraste en los pies. Claro. Porque lo otro es polémico, es todo lo que vos quieras, pero reunía consensos, reunía supuestos consensos, el poder, supongamos que estabas ahí. Esto último, te tiraste los tiros en los pies. ¿Qué necesidad había de este título de Rosario Central? Que creo yo que perjudicó inclusive a Rosario Central. Sí, creo completamente. Que lo perjudicó para lo su sacó. partido. Exactamente, lo sacó del partido. Entonces, había necesidad de ese título para... Y no contento con eso, había necesidad de provocar a Estudiantes diciéndole, che, tenés que recibirlo con un pasillo. ¿Con un pasillo de qué? Sí, el pasillo, el protocolo del pasillo. El protocolo del pasillo, sí, ya en febrero rige el protocolo del pasillo. Pero, ¿cuántos salieron campeones? Platense, Vélez, Independiente Rivadavia, Talleres. ¿Hubo pasillo al partido inmediato? No. No, Platense creo que River le hizo, pero no en el partido inmediato, sino luego. Claro, en el retorno. Exactamente, no en el inmediato. Entonces, ¿dónde estaba esa obligatoriedad? Pero sin embargo, a Estudiantes, al equipo enemigo lo estoy obligando, lo estoy colocando en una situación que Estudiantes realmente resolvió muy bien, resolvió con mucha dignidad. A mí me pareció un acto muy digno, de los actos más valientes en los que vemos en los últimos tiempos a jugadores del fútbol argentino. Veníamos diciendo en SAD, che, los deportistas que reaccionan, no reaccionan, protestan, no. Ok, acá posiblemente el club
les haya ordenado esto, ¿no? Sí. Se supone que fue el club, que Estudiantes se lo ordenó esto. Pero bueno, los jugadores se dieron vuelta. Ese gesto de espaldas me pareció de una gran dignidad. Ah, por ese gesto de espaldas entonces estás a favor de la SAD, estás a favor de No, Verón. claro. No. A Verón le dieron la espalda a los propios socios de Estudiantes cuando Verón quiso hacer Claro. una SAD. Claro, efectivamente. No pudo ni dentro de su comisión directiva imponer la SAD. Recordemos, eran 60 años, porque eran 30 con renovables, otros 30, a un empresario estadounidense que hundió a Rampla por primera vez en la historia, el Rampla uruguayo en su historia, desciende a Primera C. Ya venía de problemas con Liverpool. ¿Por qué insistió tanto? Porque no queremos la SAD en el fútbol argentino, más allá de que sí entendemos el debate de la SAD. Nos gusta, el debate tiene una lógica, el debate de la SAD. Pero que por apoyar al pasillo de Estudiantes apoyamos a la SAD, no. Lo que no queremos es este fútbol tan... ¿Cómo podríamos ser? Siendo generosos, tener un término para describirlo, de lo que está pasando. Porque es de las peores etapas en términos de credibilidad. Opaco. Sí. Opaco. Sí, yo voy, porque a mí lo que me gusta del deporte es la autenticidad supuesta del deporte. Yo lo estoy viendo por televisión, el tipo que llegó primero en los 100 Digitado. metros, al que ganó el maratón, al que ganó en el rugby, en el tenis, en el fútbol. Lo veo por televisión y veo la forma en que gana. Sí. Veo cómo construye su épica, su triunfo. Ahora, cuando comienzo a sospechar de que esa épica, esa construcción, no está solo basada en Claro. la autenticidad del deportista, sino en algún escritorio. Ujú. Y ojo, lo del escritorio no lo quiero ser despectivo, porque yo creo que Rosario Central merecía una distinción. Sí. Pero aclarala antes. No, de Sí. hecho, existe, existe, por ejemplo, en la que a mí particularmente no me gusta, pero existe en Estados Unidos, Claro. con la Community Shield, que es la misma copa que le dieron al Pero Inter. que cambiaron los reglamentos sobre la marcha también para mandarlo a Messi al Mundial de Clubes. Exactamente, ese era el detalle. Ese era el detalle. O sea, está bien. Ahí el trofeo de la Community Shield, ¿no? Existía, sí. Existía. Lo que no existía era que el ganador de la Community Shield... No, Community Shield no, estoy diciendo mal. Porque la Community Shield es Supporter Shield. la inglesa. El Es Supporter Shield. Supporter Shield. Supporter Shield. Bueno, que el ganador de la Supporter Shield se clasifique al Mundial de Clubes. Eso fue claramente Claro. una manipulación para que Messi pudiera jugar el Mundial Sí. de Clubes, claramente. Pero claro, ahí no protestó ningún club. No, por supuesto. No, ese es el tema. Ahí no sé. Bueno, entonces yo a lo que voy es que Claro, estas últimas... hay un descrédito. Si podemos ir intentando analizar esta noche esas últimas 72 horas de la AFA que han hundido a un piso de credibilidad bajísimo a las autoridades. A ver, no estoy diciendo... aparte acá, ¿quiénes somos acá para pedir la cabeza de nadie, No, ni de nada, no. ni de nada? E inclusive decir ya, hoy si falta algún condimento a esto, el tuit de Milei felicitando a Claro. Estudiantes, ¿no? Saludando el gesto de Estudiantes, porque obvio que todos hacen manipulación política. La AFA siente que está en una batalla ahora. Ahora se siente dentro de la batalla. Entonces, ¿qué pasa en esa batalla? Para sancionar a Estudiantes, porque se abrió el expediente y ahí vamos al tercer paso de esta cadena de estas últimas 72 horas. El título central, el pasillo obligatorio, el expediente y el reglamento en el que basás la posible sanción que este jueves... alguna fuente me dijo hace unas horas, la sanción será una fuerte multa, textual, fuerte multa, y una sanción que se va a aplicar el año que viene. Claro, pero- no ahora. Lo que pasa es que no hay esto- medida para las resolución sanciones. para el jueves del Tribunal de Disciplina de la AFA. Pero claro, ¿basada en qué? Y ahí es donde viene la última gran polémica. Estamos de la hablando de impunidad. que hace una semana un entrenador no pudo dirigir por algo que no dijo. Sí, Walter Ota, Inmediatamente técnico no de pudo Morón. dirigir, fue suspendido. Y acá estamos hablando de hay un hecho grabado de todos lados que podemos entender que desde la AFA es un incumplimiento a un reglamento, a lo que fuere, y esa sanción se va a aplicar después. Claro, en pero un que ya no se tiempo. habla sobre manipulación de reglamentos, sino que ahí lo que se está denunciando en estas últimas horas es una manipulación digital, Claro, ¿no? sí. Para poder justificar una eventual sanción que ahora, ante la denuncia, si es cierta, de la manipulación digital de este reglamento de la AFA, y claro, se la dejaste servida a Estudiantes. Le dejaste servida a Estudiantes el espalda, ¿cómo diríamos? Espaldazo, El le- espaldazo, perdón, Sí. el espaldazo. Se la dejaste picando a Estudiantes, el espaldazo. Y ahora le estás dejando picando a Estudiantes otra más. Ahí yo te voy a sumar algo A con ver. lo del espaldazo. Sí. A mí, hoy me pasó que me levanté temprano, vi que da la casualidad que todos los programas de
sistemas, vamos a ponerlo así, tenían el mismo título, el espaldazo. Sí. Vos mirabas uno y aparecía el espaldazo, mirabas otro y decía el espaldazo. ¿Te acuerdas que una vez lo bautizaron nado sincronizado? Claro. Y entonces, viste, esas cosas también llaman la atención con respecto a este marco de contexto que estamos hablando. También circuló una nota muy parecida en todos los portales que era cómo se gestó la decisión de Estudiantes y el pasillo. Sí, Apuntando siempre contra Verón. claro. Que después uno puede estar más de acuerdo o menos de acuerdo con Verón, pero se notaba mucho que la dirección de la nota era Verón le dijo a los jugadores. O sea, ahí están los intereses de cada uno de los lados. O sea, Sí. clarísimo. ¿Cómo jugás? ¿Cómo contás lo que sucede sin decir, che, no es que estoy a favor Claro. de la SAD en el fútbol argentino, no es que quiero destituir a la AFA, pero esto que está haciendo la AFA es impresentable? Claro. Bueno, hoy lo escuchaba a Alejandro Wall, entre Sí. unas cosas, que una de las cosas que decía es que, cosa con la que coincido, que hoy, desgraciadamente, el principal, o afortunadamente para quien guste, el principal promotor de la Sociedad Anónima Deportivas con este hecho, sacándole incluso algún tipo de autoridad y legitimidad, es la propia AFA. Porque de hecho vos también escribiste algo de eso en la nota que está publicada ahora en el Destape. Pero le terminas sacando credibilidad a la situación y le terminas dando la principal promoción de la SAD, termina siendo quienes lo dicen defender. Sí, y ahí sí. hay un problemón. Cuando la crisis de credibilidad se convierte en crisis de autoridad, entonces, che, obvio que no puede hacer nada el gobierno nacional. El otro día tituló, creo que fue el Diario de la Nación, tituló, niegan la intervención. Tampoco está, ¿cómo niegan la intervención? No. ¿Quién planteó ¿Qué la intervención posible estaba planteada, claro? ¿Qué intervención estaba planteada? Supongamos que el gobierno hubiese querido en su interna amagar una intervención. A ver, lo que a mí me contaron es que hace unos meses la propia AFA negociaba con Santiago Caputo una fórmula mixta. Che, ¿cómo podemos generar que capitales privados ingresen a los clubes sin que eso se convierta en SAD? Eso se estaba negociando. La caída de Caputo en el gobierno provocó entonces la reapertura de crisis entre gobierno, de no diálogo, entre gobierno y AFA. Claro, viene el sorteo del Mundial. Milei anunció que quiere estar allí. Donde esté Trump, yo voy a estar, dice Milei. Si Trump va a estar en el sorteo, yo también quiero estar allí. Si Trump vota, yo voy a votar esto. Todo lo que haga Trump, yo lo hago, lo sigo. Bueno, quiere estar aparentemente en el sorteo también allí del AFA, del Mundial, en Washington, ¿no? Exacto. En Washington el 5 de diciembre. En el próximo viernes, no, el otro. Entonces vos no podés estar en guerra con tu federación de fútbol. No podés ir a la guerra. Y no podés ir a la guerra cuando tu federación de fútbol es campeona mundial y va a defender Claro. a solo 6 meses, de 7 meses de un mundial. O sea que no va a pasar nada. A menos que salte algo judicialmente raro. ¿No? A menos que haya alguna bomba de algunos tipos. Pero debería, muy difícil que suceda algo. Muy difícil que suceda algo de acá al mundial. Sí, señor. Ahora, eso sí, dicen que sí en el Mundial. En el Mundial no hay repetición de título o algo que se le parezca.